¿sí? Y así es como se ve la policaprolactona, ¿cierto? Es una polimerización de una molécula que está compacta y se abre. Vamos siguiente. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la policaprolactona? Entonces, es hidrofóbico y eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que donde usted lo ponga, él no va a generar, no tiene capacidad higroscópica, entonces no va a generar edema, no va a generar pues como otro atrapamiento de agua adicional. Es un polímero semicristalino, tiene propiedades viscoelásticas muy buenas, o sea que es muy fácil moldearlo porque tiene microesferas, nanofibras, espumas, entonces es muy fácil de manipular. La policaprolactona ha tenido muchos usos, la utilizan desde hace 70 años. De hecho, aquí llegó la policaprolactona hace unos 10, 12 años la conozco y llegó en modo de hilos, porque la utilizaban mucho en suturas. Entonces llegaron los hilos, esos hilos se llaman siluet y esos hilos tienen policaprolactona. También la utilizaban pues en cirugías, pero era muy costosa. Está aprobada por la FDA y por la Comunidad Europea. Y eso a uno, cuando uno le dicen que algo está aprobado por la FDA, ya le da un poquito de tranquilidad. Listo, vamos a la siguiente. Ahora, entonces, ya vimos que era la policaprolactona y dijimos, en la policaprolactona, como hasta ahorita, todo normal y está todo bien, ¿sí? Pero entonces, ¿qué más tiene el Duraform? El Duraform tiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el más conocido, todos aplicamos, a todos nos gusta, pero ¿por qué decimos que es mejor que tenga ácido hialurónico y no carboximetilcelulosa? Y es por estas razones. Entonces, es muy seguro, entonces dirían, yo siempre que hago, o sea, cuando uno conoce un producto, uno empieza a poner en una balanza, ¿cierto? Porque uno dice, pues yo ya tengo este y ya tengo el otro, entonces ¿por qué debería utilizar este y pues sabiendo que ya conozco este otro, debería seguirlo usando? Entonces uno lo que hace es poner en una balanza como los pros, los contras y como los beneficios y propiedades que tiene uno con respecto al otro. Y por ejemplo en Duraform, entonces tenemos el ácido hialurónico, que ya sabemos que es un excipiente farmacéutico, que tiene muy amplio rango de seguridad, que este sí tiene capacidad higroscópica importante, ¿verdad? Y porque sencillamente es un constituyente esencial de la matriz extracelular. Y ahorita lo que le apuntamos siempre es a volver la matriz extracelular joven como la teníamos cuando teníamos 25. Y eso es un punto a favor, ¿por qué? Porque la competencia, el que veníamos utilizando antes, pues tiene carboximetilcelulosa. Entonces uno diría, es un buen vehículo, es seguro, pero la matriz extracelular no tiene carboximetilcelulosa, ¿sí? Entonces tenemos un punto a favor. ¿Qué tenemos entonces en Duraform? Tenemos 30% de microesferas de policaprolactona y tenemos 70% de ácido hialurónico. Es la misma concentración que tienen los otros estimulantes. ¿Por qué? Porque de esa manera resulta ser mucho más seguro. ¿Cuál es el ácido hialurónico que tiene el Duraform? Es un ácido hialurónico reticulado. ¿Listo? Entonces es reticulado, es monofásico. Acuérdense siempre que el ácido hialurónico no es que uno diga que el mejor, sino como el de más fácil trabajo o el que uno puede tener un poquito más de seguridad es el ácido monofásico, porque le representa a uno un ácido que va a tener sus propiedades donde uno lo aplique, no como los ácidos hialurónicos bifásicos que tienen una cadena reticulada y una cadena libre, que lo que va a hacer esa cadena libre es tener una alta capacidad higroscópica, atrapar mucha agua, hacer un proceso de edema o de atrapamiento de agua e irse rápidamente, ¿sí? Y ya luego que queda del reticulado, pues queda poco o se pierde rápido en el tiempo. Este entonces tiene una reticulación de grado 1, por eso es tan seguro y por eso dura el tiempo en que él empieza a bajar para que la policaprolactona empiece a hacer el efecto bioestimulante. La concentración es de 20 miligramos por decilitro y pues realmente como la reticulación es una reticulación baja, no vamos a esperar un efecto de llenado mayor a 4 meses. Vamos con el siguiente.
Entonces, las microesferas de la composición del Duraform tiene una policaprolactona con unas microesferas, ya dijimos que son bioabsorbibles, de 25 a 35 micras. ¿Eso por qué es importante? Porque en el mismo sentido que ellas se aplican, a sí mismos se van degradando. Y cuando la molécula es esférica, tiene más capacidad de degradación homogéneamente y menos riesgo de generar una reacción inflamatoria. Sigamos el otro. Entonces, ya dijimos que es biocompatible, que tiene unas esferas de 25 a 35, que es bioabsorbible, que tiene una excreción no tóxica, que tiene buena adhesión, crecimiento, que tiene morfología actividad mitocondrial de los fibroblastos, que es lo que más nos interesa. Y pues realmente creo que, no sé si está en una diapositiva siguiente, pásala porfa a la siguiente. Sí, por acá está. Y que la acción es 2 en 1. Lo mejor que tiene la policaprolactona, y lo digo no porque ya este nuevo producto, sino porque yo siempre trabajo con policaprolactona, me gusta mucho más que las otras moléculas, y es la capacidad de generar colágeno tipo 1, ¿cierto? Nosotros sabemos las clases de colágenos que hay en el cuerpo, las clases de colágenos que podemos empezar a producir, y sabemos también que los bioestimulantes de colágeno ahorita producen colágeno tipo 1 y tipo 3, ¿sí? Pero sabemos que el colágeno tipo 3 va más enfocado a producir una cicatrización, un tejido fibrótico, y eso es lo que generalmente genera ese efecto de tracción. Pero ese efecto pues también va pasando en el tiempo. ¿Qué pasa con el colágeno tipo 1? El colágeno tipo 1 se va a degradar mucho después, puede durar hasta 2 años, porque el colágeno tipo 1 definitivamente es el que le da firmeza a la piel, y no esa firmeza a base de una reacción fibrótica que genera el colágeno tipo 2. Y pues la acción 2 en 1 es por la voluminización inmediata que deja el ácido hialurónico. Entonces, acá tenemos la reabsorción natural del ácido hialurónico y de la policaprolactona. ¿No hay un señalizador, cierto? Bueno. Entonces tenemos del mes 1 al mes 3 aproximadamente tenemos un efecto volumizante del ácido hialurónico. Ya dijimos que tiene una reticulación de una sola cadena, entonces él se va a degradar fácilmente. Y en ese punto, cuando él empieza a bajar, o sea, él persiste, ¿sí? Miren que él persiste, pero ya va bajando mucho más que en la primera fase. Pero ya en ese punto empieza a entrar la bioestimulación de colágeno a partir del mes número 3 y se mantiene en el tiempo. Cada vez aumenta un poco más y se mantiene hasta 24 meses, ¿sí? Cuando su degradación se empieza a hacer de manera homogénea por las esferas de la policaprolactona. La morfología de las esferas siempre va a ser que ellas hagan una reabsorción más homogénea con respecto a otros bioestimulantes que hay en el mercado, que de pronto pueden generar una reabsorción en patrón estrellado que nos puede causar nódulos o tardíos o otros eventos adversos. Pásala, porfa. Entonces, ya dijimos que tiene un efecto sostenido hasta 2 años, una corrección inmediata por el ácido hialurónico, es muy fácil de moldear, fácil de aplicar y tiene un efecto voluminizante sostenido. ¿En dónde se puede usar? Lo podemos usar en tercio medio, en tercio inferior, en manos, en cuello y escote. Pásala, por favor. ¿En qué plano se debe aplicar? Se debe aplicar como los bioestimulantes en plano subdérmico, ¿sí? Ningún bioestimulante se aplica en dermis, ¿listo? Sino en plano subdérmico. Y evitar colocarse de manera superficial, tanto por la policaprolactona como por el ácido hialurónico. Hay una indicación en particular que es a título personal y quisiera de pronto mencionarla acá, y es que los últimos artículos han demostrado que la más alta seguridad que tenemos a la hora de realizar una inyección con ácido hialurónico es aplicando pequeñas cantidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué son pequeñas cantidades? No bolos mayores a 0.5, ¿cierto? Como por zona de aplicación, entonces de 0.05 a 0.1, como por punto de aplicación. O si vamos a hacer un trazo en retroinyección, no mayor a 0.5, ¿sí?
Además, porque tenemos ahorita un bioestimulante que es híbrido, entonces tenemos ácido hialurónico y policaprolactona. Y si bien con el otro bioestimulante en el que utilizábamos, que era carboximetilcelulosa con policaprolactona y teníamos de pronto un nódulo o una reacción temprana, aplicábamos solución salina para deshacerlo porque la mayor parte era carboximetilcelulosa, pues con este podríamos aplicar hialuronidasa y tener una absorción completa del bioestimulante. Sin embargo, como en aras de preservar siempre la seguridad, pues obviamente de nosotros y de los pacientes, la idea es no aplicar más de 0.5 por trazo o 0.1 por bolo de aplicación. ¿Lo pasas, por favor? Entonces, ¿qué tiene Durafor? Mari, te iba a preguntar, ¿todavía lo están distribuyendo con agujas de 25G? ¿O ya tienen de 26? ¿O ya vienen de 26? Bueno, entonces, ¿qué tiene Duraform? Tiene 2 jeringas de 1 ml cada una, que eso le alcanza perfectamente para cada lado de la cara, y tiene unas jeringas, unas agujas, hasta hace poco eran de 25G. Eso es una puñalada. No, eso es una puñalada para el paciente. Les digo porque ella pasa perfectamente 25G. Todavía las tengo. Lo digo porque ellas pasan perfectamente por una aguja 27, o sea, yo lo he hecho con aguja 27 y pasa perfectamente. Ahora, si usted es de los consentidores que le pone a su paciente un poquito de anestesia, que no le duela, que mi corazoncito, que chin, 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 lo puede hacer con 25G y pues no le va a doler. Yo no les pongo anestesia, entonces yo prefiero cambiar la aguja para no apuñalarlo. Bueno, efectos adversos, entonces, durante la infiltración dolor, ya dijimos por qué, hace parte de los alifáticos, específicamente de la misma familia de los que utilizamos los peeling, entonces les puede generar un poquito de ardor, sensación de comezón. Equimosis, hematomas, que lo podemos generar hasta con un plan rico en plaquetas, pues uno desde que utilice una aguja siempre está dispuesto a esto. Edema secundario, ¿por qué? Pues porque tenemos un bioestimulante que es híbrido a base de ácido hialurónico y policaprolactona. Nódulos tempranos, los nódulos se asocian más que todo al depósito que se deje y al plano de aplicación, ¿sí? Uno generalmente no tiene nódulos y lo utiliza en buen plano y sí hace la retroinyección con las cantidades que deberían hacerse. Y una ligera inflamación, obviamente, pues de la zona de aplicación. Acá tenemos entonces unos resultados que apenas estamos recolectando porque ustedes saben que este producto se lanzó apenas en el mes de mayo. Entonces, en Colombia no tenemos resultados a largo plazo. Este producto antes se llamaba Novofil, lo encontraban en México, de hecho, ahorita ya están recogiendo como el Novofil y le están poniendo el nuevo nombre, pero ellos sí tienen resultados a largo plazo y realmente son muy bonitos. Los resultados que tenemos acá son más o menos a 61 días desde la fecha de mayo hasta el día de hoy. Ahí los pueden ver. Es un resultado más, como les dije, de un colágeno tipo 1, una estimulación de colágeno tipo 1. La mejoría de la piel pues cambia significativamente. Vamos con el otro. Acá tenemos también una paciente. Ella, si no estoy mal, no tiene ni 60 días. Ella apenas tiene como unos 20 días. Pero si pueden ver, las líneas peribucales mejoraron notablemente y definitivamente se reposiciona muy bien el tercio medio. Bien. Generalmente cuando nosotros tenemos, esos son estudios que acordame y te voy a mandar estudios con respecto a eso. Cuando uno realiza bioestimulación de colágeno, uno mide una cosa que es, ellos hacen como un bioscan para medir algo, hacen un bioscan, un corneómetro y no me acuerdo qué es el otro para medir la flacidez, ¿cierto? Y generalmente en poblaciones que tienen un grupo etario mayor, como ya están más flácidas, la regeneración del colágeno se nota más que en pacientes que apenas están entrando como al estadio de flacidez. Es por esa razón que uno ve pacientes más añositas y uno dice, es esa misma razón, por esa misma razón yo uso policaprolactona, porque las pacientes más añositas me responden mejor, ¿sí? Y es por esos estudios que hay, y no son estudios del
del producto, no, son estudios que se documentan por flacidez. Entonces, en pacientes, de hecho, la gráfica, si hubiera un marcador, lo haría. La gráfica es como un plano cartesiano, siempre las documentan como en negativo, ¿sí? Pues porque hay pérdida de elasticidad. Entonces, siempre se va a hacer la apreciación de las barras en negativo y ellos lo que hacen es con los equipos ir midiendo cuánto mejora la flacidez, entonces va disminuyendo. Entonces, siempre en pacientes de grupo etario mayores, la flacidez responde mucho mejor que en pacientes jóvenes. Acá tenemos también, esta paciente apenas lleva un mes, sin embargo también lo que les decía como del efecto voluminizante se ve mucho en los surcos nasogenianos, si lo pueden apreciar desde ahí. El tercio medio también se reposiciona, pero lo que dice la doctora es totalmente cierto y es que se ve mucho más la mejoría, digamos, de un plano o de un segmento inferior, del tercio inferior, por ejemplo, una paciente mayor, ¿sí? Por ejemplo, si lo ven en esta paciente también tiene como 60 días. Miren el plano inferior con respecto a la foto de control. Entonces mejora considerablemente. Eso era lo que les iba a contar, eso era como lo que teníamos de teoría, ¿sí? Ahora hablemos de dudas, de que tienen dudas. Ah, bueno, cuando yo estaba preparando la exposición, me surgió una duda, y es una duda que le preguntaron al doctor, si estuvieron en el lanzamiento en mayo, de cuánto era la reticulación y cuánto era el BDE o con qué agente reticulante estaba el ácido hialurónico del Durafor. Entonces, pues averiguamos, investigamos y lo demás, y pues tiene BDE, es agente reticulante BDE, lo mismo que tienen todos los ácidos hialurónicos permitidos, que son menos de 2 millones menos de 2 partes por millón. Sí, entonces es un producto muy seguro, es como estar aplicando un ácido hialurónico convencional con una cadena de reticulación que se va a degradar fácilmente. Esa era una duda que yo tenía y pues la resolvimos antes de venir. Ahora, entonces, ¿qué dudas tienen ustedes? Claro. Sí, claro, con este y con todos, ¿cierto? De hecho, por eso decía ahorita, hay compresiones vasculares intravasa, ¿cierto? Intraluminal y pues por compresión, ¿sí? Por cualquiera de los dos se podría generar la complicación, que nos va como a dar un poquito más de seguridad o de garantía que puedo salir de la complicación fácil, el bolo, la cantidad. Si voy a aplicar bolo, que no sea en bolo mayor de 0.05 o en trazo mayor a punto 5. ¿Sí? Eso está también documentado como en muchos artículos de ácido hialurónico, porque esa es como la seguridad más grande. ¿Por qué? Porque se ha visto que las mayores complicaciones se producen cuando realizamos aplicaciones de bolos grandes, por compresión o ya sea pues por intravascular. Entonces, sí se puede presentar. ¿Cuál es la ventaja? Que como tiene ácido hialurónico, y si vieron la proporción de ácido hialurónico policaprolactona, el ácido hialurónico es 70%. Entonces diría uno, entonces ¿será que me sirve hialuronidasa? Sí, claro, le sirve hialuronidasa. Y eso es una ventaja muy grande. Se puede usar en las manos y quedaría súper bien porque va a hacer las dos tareas. Podría generar peso. Puede generar peso. Entonces, por eso tenemos que buscar una paciente que tenga un tejido que de pronto, o si uno va a generar un poquito de peso, mirar en qué zonas le hace falta a esa paciente compensar el volumen para poder realizar la aplicación. Pero claro que puede generar peso. Entonces, ahí en ese punto uno dice, ¿en qué plano lo aplico? ¿Cómo es la aplicación? Si tengo una paciente que está muy cachetoncita, entonces puedo poner un puntico de soporte, o pues hago fosita piramidal con aplicación pegadita al hueso, supraperióstica, en fin, pero peso sí puede generar. Entonces, para uno decir, voy a hacer una bioestimulación completica, solamente bioestimulación, pues yo diría que debería aprovecharse más, no buscarle el pero de pronto le genera peso, no, sino de pronto aprovechar más el producto para mirar esas zonitas donde nos hace falta volumen. ¿Otra duda?
Entre una aplicación y otra, ¿cuánto tiempo? ¿Entre una aplicación y otra? Sí. No. La ventaja que tiene este bioestimulante es que usted lo aplica hoy, usted le vende a su paciente esta caja hoy y la ve dentro de 1 año y medio o 2 años. Eso es una ventaja para ellos, es una desventaja para uno, porque es un paciente que le pierde a uno 1 año y medio. Sí, 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 lo puede hacer perfectamente, sin ningún problema. El efecto sube en 3 meses, pero la recomendación no sería aplicarlo en 3 meses, porque apenas en 3 meses se nos está bajando el ácido hialurónico. Entonces, de esperar los 6 meses que tengamos el ácido hialurónico abajo, en caída, para poder realizar la aplicación. Sigue teniendo cantidad de efectos, algunas condiciones ortópicas, ejercicios, no, los bioestimulantes de colágeno funcionan de esa manera, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente hay patologías que según el paciente, pues uno dice, este paciente, esos pacientes que uno dice, este paciente parece como de más añitos o la piel está más así o más así, esos pacientes generalmente necesitarán retoquitos, pero no es como el ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico pues es un componente natural del cuerpo y lo que nosotros tenemos son hialuronidasas que lo van degradando. Con los bioestimulantes de colágeno no pasa de esa manera. De hecho, por eso viene más en tendencia, porque muchos pacientes ya vienen como que no, es que me apliqué y se me fue tal y se me va, o esto y no se me nota. Entonces ya vienen en tendencia todos los bioestimulantes porque tienen efectos más duraderos en el tiempo. Entonces con eso no habría ningún problema. ¿Vas a preguntar algo ahorita? Se fue la paloma, bueno, que vuelva, que vuelva. ¿Algo más? Con cánula, con canulita que resulta más fácil. Igual las manos son muy, pues las manos tienen una piel muy delgada, ¿cierto? Es de las pieles más delicadas que hay. Ustedes saben que la piel de la cara soporta mucho más que la piel del cuerpo porque tiene mayor cantidad de glándulas sebáceas, ¿verdad? Entonces en las manitos, mira a ver si de pronto con una jeringuita para las dos te puede alcanzar. No hace falta que le apliques nada, que lo diluyas, así como viene, así se aplica. Pregunté. Ay, sí, no la puse, perdón, sí, tiene toda la razón. Bueno, en enfermedades, generalmente las enfermedades que tengan, que sean pues autoinmunes, que no estén controladas, y definitivamente en los vitíligos, en ese tipo de enfermedades que son autoinmunes en la piel, si no es recomendable por el tipo de degradación de los bioestimulantes. No es recomendable, pues puede empeorar el cuadro. Otra vez la... Claro, 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 o sea, de hecho, es muy gracioso porque yo siempre utilizo los bioestimulantes y les pongo puntos de soporte, ¿cierto? Entonces hace días me encontré con un profe y me dice, ¿usted para qué hace eso? Y le dije yo, pues venga, para que vea, ¿cierto? Pues porque obviamente cuando uno va atravesando la aguja, ya entonces ya empieza a estimular colágeno. Usted sabe que desde que usted ponga una aguja ya genera una cascada inflamatoria, ¿cierto? Entonces usted pone el bolito y se viene en retro y deja en subdermis lo que necesite. En supraperióstico llega a subdermis lo que necesite y de ahí se va. Genera un efecto voluminizante, duradero y genera obviamente el efecto de bioestimulación que necesita. Entonces ese es el plus que tiene este producto. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Quién sabe aguantar? Ah, bueno. Ah, no, yo, mejor dicho, yo eso... También, lo que quieran, de una. Y piensen a ver quién se enguanta. Este es fácil de aplicar, lo hacemos entre los dos. Ustedes saben que tienen es que meter mano. Ahí es que meter mano. Hágale, pues. Vamos a comer. Muchas gracias por haber venido y por haber esperado.